vamos a empezar esta sesión que genéricamente se titula Si estamos progresando en la implantación de la economía circular. Realmente son dos sesiones. Esta primera mesa la voy a coordinar yo y luego la segunda, pues Belén será la que tome el relevo, ¿de acuerdo? Con otros ponentes nuevos que tenemos. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación muy rápida de los ponentes que tenemos aquí, avisando que lo único que quiero es que en una primera vuelta, durante máximo 3 minutos, ¿vale? Nos digáis vuestra relación profesional con la economía circular. Y luego, a partir de esa presentación, de lo que hacéis y demás, en esos 3 minutos, bueno, pues ya vamos a plantear una serie de preguntas genéricas y a partir de ahí ya el debate, ¿no? Debate que queda abierto también a los aquí presentes, que podéis preguntar en cualquier momento, pedir la palabra, la cortamos y podéis intervenir. La idea es hacerlo tremendamente dinámico y además muy sencillo, o sea, que no haya una diferencia entre los ponentes con los presentes aquí, sino que sea muy interactivo. Bueno, voy a hacer una presentación muy rápida. Tenemos a Alfonso Baragaño, está allí, que es director gerente de Mulsa, empresa municipal de servicio de medio ambiente urbano de Gijón, del Ayuntamiento de Gijón. Tenemos también a Ricardo Luis Izquierdo, que es director de Economía Circular del Ayuntamiento de Fuenlabrada y representante de la Federación Española de Municipios y Provincias en la Comisión de Coordinación en materia de residuos del Ministerio del MITECU. Tenemos a Ángel Fernández Omar, que es el presidente del patronato de la Fundación de Economía Circular. También nos acompaña Fernando Albarrán, que es miembro de la Cátedra Reciplasa de la Universidad Jaume I y director técnico de la empresa Reciplasa. También nos acompaña Miguel Aguado, que es periodista y consultor experto en medio ambiente. Lo tenemos aquí. David Busto, que es su director general de Análisis Socioeconómico, Dirección General de Economía del Ayuntamiento de Madrid, y además coordina pues, la creación del nuevo Centro de Innovación en Economía Circular, el CIEC. Mariano Sancho, que es presidente de ASELIP, que es la Asociación de Empresas de Limpieza Pública. Mariano. También tenemos a Rafael San Martín, que es jefe de Clientes Públicos y de Innovación Urbana de Precero España. Rafael. Bueno, le damos las gracias por la presencia a todos ellos y, lógicamente, pues para ellos es un tiempo que nos prestan y que tienen sus cosas y sus quehaceres diarios y que hay que agradecerles su presencia en este momento. Bueno, pues lo dicho, si queréis, empezamos con Alfonso. Dinos en 3 minutos rápidamente pues un poco tu relación con la economía circular desde el punto de vista de Mulsa. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos los asistentes y agradecer a la organización de las ciudades la invitación a esta mesa. Pues bueno, yo pertenezco y represento a la empresa municipal que gestiona los servicios de medio ambiente en la ciudad de Gijón. Somos una empresa bastante heterogénea porque diversificamos, tenemos una serie de actividades bastante diversas, como son la limpieza viaria, la recogida de residuos, la limpieza de edificios públicos, el mantenimiento de las zonas verdes y también el mantenimiento de la señalización viaria. ¿En qué nos afecta la economía circular? Bueno, independientemente de que es un tema que hoy ya afecta a toda la globalización, nosotros pues somos dentro de la ciudad de Gijón uno de los agentes que lleva ya, pues digamos que los últimos 5 años trabajando en proyectos implicados en economía circular. Desde el año ya 2017 iniciamos diversos proyectos que sobre todo aglutinan diferentes actores de la ciudad, no solo a los ciudadanos, sino también tenemos mucha relación y estamos colaborando en diversos proyectos con agentes sociales, empresas sin ánimo de lucro. A día de hoy también participamos desde hace 3 años en un proyecto europeo sobre reutilización y tenemos ya una serie de buenas prácticas desarrolladas en la ciudad. Somos, digamos, un canalizador y un propulsor de los dictámenes que en su momento ya marcaba la Unión Europea y ahora mismo, desde hace un mes y medio, la nueva ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, con esos objetivos que fija
tan ambiciosos, por así decirlo, pues somos uno de los principales agentes implicados a nivel municipal para poder conseguirlos. Vale, muchas gracias. Justo los 3 minutos, así que se agradece. Ricardo. Buenas tardes. Intentaré ceñirme a 3 minutos y medio. Luego tienes más tiempo, Las funciones que ejerzo en el Ayuntamiento de Fuenlabrada dentro de la economía circular. Para empezar, el Ayuntamiento ha considerado necesario crear una dirección general expresa sobre ese asunto, y entre las competencias que tiene mi dirección general está la calidad del aire, el ruido, pero también la autorización y la disciplina ambiental de una ciudad eminentemente industrial, 4.500 industrias, de las cuales 47 son gestores de residuos que tratan 1.400.000 toneladas de residuos diversos y 12 autorizaciones ambientales integradas. Dentro de mis funciones está esa autorización y esa inspección ambiental. La clave es el compromiso de nuestro equipo de gobierno, donde la industria destinada al reciclaje es una industria necesaria y oportuna, de tal manera que las puertas de Fuenlabrada están abiertas a cualquier industria de la economía circular para enfrentarnos a la hipocresía de que todo el mundo habla de reciclar y después nadie quiere en su término municipal una planta de reciclaje. Ahora mismo, esta misma mañana, he estado revisando el impacto ambiental que nos han remitido del proyecto Artemisa, donde vamos a, en el futuro, convertir en combustible de aviación los residuos biológicos de biopinto. Es decir, la función que ejerzo es una función imprescindible, no porque la haga yo, sino porque al final hay que garantizar que las empresas tengan dónde implantarse. La economía circular es economía, las empresas en algún sitio se tienen que instalar e, insisto, Fuenlabrada tiene claro que como ciudad industrial que es, apuesta por la economía circular. Muy bien, muchas gracias. También has cumplido perfectamente y se te suma el resto. Ángel, por favor, procurar hablar un poquito fuerte porque si no... Sí, voy a intentar. ¿Se me oye? Vale. No, es que yo oigo más el vecino que a nosotros mismos, pero bueno. Soy Ángel Fernández, soy el presidente de la Fundación Economía Circular. Supongo que el nombre de Economía Circular os suena de algo, pero deciros que la Fundación existe desde hace 28 o 29 años. Fuéramos un vino, tenemos solera. Nacimos como el Club Español de los Residuos y nacimos como un grupo de personas que creíamos que había que poner ciencia, por decirlo de alguna manera, a la gestión de los residuos en España. Bien, aquello fue evolucionando, nos convertimos al cabo de unos años en algo que ya venía de Europa, los aires que venían de Europa, le llamamos Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos, y ya pues un par de años antes de que la Comisión Europea aprobara el paquete de economía circular, pues consideramos que era el momento de dar el salto y llamarnos Fundación de la Economía Circular. ¿A qué nos dedicamos? Pues fundamentalmente a decir lo que pensamos, y eso a veces gusta y a veces no tanto. Pero tenemos la ventaja de que no tenemos ninguna ligación ni política ni económica, con lo cual tenemos una cierta libertad para precisamente decir lo que creemos que debemos decir. ¿A qué nos dedicamos? Pues a esto, a organizar reuniones, a organizar mesas de debate, etcétera. Concretamente, en este momento, en el año 2020, presentamos un estudio que llamamos, en plan un poco humorístico, cómo alcanzar los objetivos 25, 30, 35 sin morir en el intento. Bien, vamos a intentar conseguir esto. Y en este estudio lo que proponíamos era una batería de medidas, 50 concretamente, para intentar dar ideas de cómo podíamos conseguir eso. Es verdad que luego va a venir la ley de residuos que nos ayuda, porque algunas de las medidas que habíamos propuesto en su momento ya van incorporadas en el paquete legislativo, como por ejemplo la recogida selectiva de orgánico, la del textil, etcétera, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos planteando, invito a quien quiera conocer el proyecto que entre en nuestra página, es otro proyecto al que llamamos Anticipa, del cual ya se han sumado por distintas comunidades autónomas, Asturias, por ejemplo, es una de ellas,
en la cual lo que pretendemos es hacer un seguimiento de qué manera se están aplicando esas medidas para alcanzar los objetivos. Creemos que es un proyecto muy interesante y en ello estamos dedicando bastantes esfuerzos. Aparte de esto, pues tenemos distintos proyectos, tanto en España sobre todo como en Iberoamérica. La economía circular es muy transversal y por tanto estamos hablando de residuos o estamos hablando de perfumes o estamos hablando de agricultura. Pero en cualquier caso pensando siempre en los criterios de sostenibilidad en las ODS, ¿no? Que creemos que es un objetivo no fácil, pero absolutamente necesario si queremos que nuestros nietos sigan viviendo en este mundo, ¿no? Muchas gracias, Ángel, también. Fernando. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación que nos cursaron a participar. Y yo estoy en mi vertiente de director técnico de la empresa Reciplasa, que es una empresa que se dedica al tratamiento y eliminación de los residuos municipales no peligrosos, y como miembro de la Cátedra de Gestión de Residuos de la Universidad Jaime I de Castellón. Y en principio, cuando me llegó la invitación, pensé que la pregunta estaba muy bien formulada, pero me surgía otra, y es si estamos llegando a la velocidad a la que deberíamos llegar. ¿Y cómo hemos empezado nosotros? Considerando un pilar importantísimo, que es modificar los hábitos de consumo y los hábitos de vida de nuestros ciudadanos, empezando por los más pequeños. A través de la cátedra hemos creado un premio que llevamos ya 5 años, que se llama ¿Qué hacemos con la basura?, que va destinado a chavales de infantil, primaria y secundaria, y que este año, la semana pasada, el martes pasado, entregamos los premios, y ellos van asumiendo como propios que hay que ir cambiando nuestros hábitos para hacer pasar de la economía lineal a la economía circular. Por otro lado, también tenemos bastante, a través de la Universidad Jaime I, está muy interesado en todo lo que son los institutos tecnológicos, en el tema del ecodiseño, que también consideramos como una parte fundamental a la hora de implementar la economía circular. Y finalmente, pues como decía, cambiar el hábito de vida de quién, del ciudadano. O me lo ponen fácil, para mí como ciudadano de a pie, con la economía circular terminará siendo una cosa de políticos, que lo único que será, que nos costará todavía más dinero. Muchas gracias, Fernando. Miguel Aguado. Pues muchas gracias por invitarme a participar. Yo tengo una doble función. Por una parte, dirijo una consultora muy especializada en comunicación y sostenibilidad, que se llama Believe, y que llevamos 12 años trabajando. Y también me gusta contarlo, no por contar la empresa, sino porque quiere decir que hay movimiento, y lo lleva viendo desde hace tiempo, y eso es importante. Y otra que quizás es la faceta que creo que puedo aportar más, y es como divulgador ambiental. Colaboro en muchas televisiones, medios de comunicación, radios, etcétera, con una línea que yo llamo ecología de andar por casa, que viene a ser la suma de lo que cada uno de nosotros y nosotras podemos hacer en el día a día, que sumado es lo que cambia los hábitos. Hablábamos antes, y tenemos tiempo para ello, a veces hacemos cosas sin saber qué es economía circular, pero lo hacemos, recuperamos, reparamos, etcétera, y tengo un mayor conocimiento o un acercamiento por esa especialidad hacia lo que son los hábitos ciudadanos, lo que estamos haciendo realmente, lo bueno y lo malo, o intento esforzarme en verlo bastante. Y creo que hay mucho que aprender y mucho también que conocer en el plano positivo. Y finalmente, casi iba a hacer no sé si la broma, pero decir que en mi vida cotidiana intento también aplicar los criterios de economía circular, y cuando tengo dudas pregunto a mi abuela, porque realmente no estamos inventando nada, realmente es aplicar los criterios de sensatez, de lógica que hemos tenido a lo largo de nuestras generaciones anteriores, excepto las 2 o 3 últimas décadas, que nos hemos creído nuevos ricos y hacíamos cosas de usar y tirar. Bueno, pues esa sensatez aplicada que la tenemos en las personas mayores, en nuestra sociedad, hay hábitos ya de consumo muy buenos, tendencias y factores y errores y riesgos que tenemos o dificultades que tenemos para que realmente podamos asegurar que la economía circular, como un modelo que a mí me encanta, fantástico, de cambio de cultura en la sociedad, pues pueda evolucionar de una forma positiva. Y entonces agradezco mucho por escuchar, aprender y lo que pueda aportar. Muy bien, muchas gracias, Miguel. David. Buenas tardes. Como hay tanto ruido, no sé, ¿se me oye bien? Vale, gracias. Bueno, yo soy el que coordina el proyecto
en el Ayuntamiento de Madrid del Centro de Innovación de Economía Circular. Este es un equipamiento público promovido por el Ayuntamiento de Madrid, en concreto por el área de Economía, Innovación y Empleo, y esto es importante. Es decir, nuestro foco de actividad está en contribuir a generar, hacer de este centro el punto de referencia, el nodo de un ecosistema de empresas fundamentalmente, aunque no exclusivamente. Es decir, nosotros nos dirigimos básicamente al tejido empresarial y nuestro objetivo es lograr que este centro se convierta en el espacio de referencia en Madrid del conjunto, digamos, del ecosistema de empresas que tengan, al cual podamos aportar líneas para contribuir a su transformación en el ámbito de soluciones basadas en la naturaleza y en torno a soluciones, vale la redundancia, en torno a la circularidad. Esto pretendemos abordarlo básicamente a través de dos ejes. Uno que es básicamente a través de programas de acompañamiento, de generación de spin-off, digamos, una parte más, entre comillas, de apoyo al emprendimiento y aceleración de nuevos proyectos empresariales, y otro, la segunda gran línea de trabajo, sería la de abordar el apoyo a la transformación de los modelos de negocio del conjunto del tejido empresarial madrileño desde la economía lineal a la economía circular. Esto conlleva una serie de baterías, programas, actuaciones de formación, talleres de prototipado, etcétera, pero bueno, esto en posteriores intervenciones se podrá ir detallando un poquito más en qué consiste. En este momento estamos en la fase inicial del lanzamiento, el equipamiento está a punto de inaugurarse y todos los temas que llevan la contratación administrativa de la puesta en marcha de un acaparamiento de esta naturaleza están culminando. Muy bien. Nada más por el momento. Muchas gracias, David. A todos. Mariano Sancho. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a IFEMA y al Foro de las Ciudades por habernos invitado. Yo tengo el honor o el placer de representar a 9 empresas, la mayoría líderes mundiales de soluciones medioambientales. En España, básicamente, dan servicio al 80% de los municipios españoles y a 40 millones de personas en temas como puede ser la limpieza viaria, recogida de residuos, tratamiento, valorización energética, entre otras cuestiones, alcantarillado, limpieza de playas, y encima tenemos la suerte de ser empresas muy internacionalizadas que están desarrollando soluciones medioambientales en básicamente los 5 continentes. ¿Qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque están prestando servicios de recogida, limpieza, diseño y construcción de plantas de tratamiento y de valorización energética, y no solo las están diseñando, sino también en muchos casos las están explotando. Entonces, creo que tenemos una gran suerte, está en un país, aquí tengo algunas de las empresas que componen la asociación, que apuestan muy fuertemente por la innovación, por el tratamiento de los residuos, y no solo eso, sino por la movilidad también, desde desarrollos de vehículos a otra serie de alternativas de diseño de barredoras, de camiones, etcétera, que lo que procuran es reducir la contaminación, o sea, la reducción de CO2 a la atmósfera, incluso la contaminación sonora. Y todo esto tenemos la suerte de exportarlo a toda Europa, a Estados Unidos, a Australia, a parte de Asia, y lo que sí tienen experiencias para poder aconsejar en cómo se pueden implementar las obligaciones, que yo creo que no son unas obligaciones en sentido estricto, y tendría que hacerse por cuestión de responsabilidad, no de obligación, lo que nos traslada Europa, no solo en lo que es las directivas de residuos o los objetivos de economía circular, sino de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Luego ya hablaremos un poco al respecto de todas estas cuestiones, si podemos. Muchas gracias, Mariano. Y ya para finalizar, Rafael.
Hola, buenas tardes. Soy Rafael San Martín, de la empresa Precero. A lo mejor el nombre todavía no es muy conocido, pero Precero es una multinacional alemana que adquirió la empresa CESPA, Proveedor de Servicios Medio Ambiente, con fecha 1 de diciembre. Somos una empresa con presencia principalmente en Europa y también en Estados Unidos, con algunos proyectos que tenemos en California. Los servicios que ofrece nuestra compañía y cómo encajan estos con la parte de economía circular, pues son principalmente lo que entendemos como servicios urbanos, principalmente recogida y limpieza de residuos. Luego tenemos una parte más orientada al cliente industrial, cliente privado, y una parte más vinculada al tratamiento de residuo público. Dentro de lo que es los servicios de recogida y limpieza viaria, entendemos que es un poco ese kilómetro cero de la economía circular. Pues estamos trabajando en tratar de ayudar, trabajar bien con las administraciones, concienciar al ciudadano de cómo somos capaces de separar mejor en origen, ¿vale? Que va a ser una pieza clave para que luego podamos hacer economía circular. Del mismo modo, estamos tratando de entender de qué manera podemos dar una segunda vida al residuo. Entonces, hay municipios donde tenemos pues lo que se conoce en Madrid como REMAR, que es pues al final un espacio físico y ahora virtual, pues donde un ciudadano puede dejar algo que para él es un residuo y para alguien puede ser un bien. Y como decía, y en la parte un poco de tratar de ayudar a separar mejor el origen, pues hemos desarrollado herramientas de gamificación que premien al ciudadano en función de que sea capaz de separar mejor. En el tema de la orgánica es muy importante. En el sector privado estamos trabajando con todo tipo de multinacionales, tanto del sector agroalimentario, del sector gran consumo, del sector industrial, y estamos trabajando con ellos en la idea de zero waste, ¿vale? Intentar a ver qué salida podemos dar a los distintos flujos, y luego en iniciativas de economía circular. Digamos que en el sector industrial o privado están apareciendo nuevos actores que hasta ahora no estaban directamente ligados al entorno de los residuos y con los que estamos colaborando bien en desarrollar, dar soluciones a las nuevas cadenas de valor que estamos viendo. Y por último, en todo lo que tiene que ver con el residuo municipal, residuo público, pues sucede un poco lo mismo. Y hay una serie hay dos líneas que vemos clave, ¿vale? Que tienen un gran peso, que pueden transformar cómo estamos acometiendo ahora mismo la economía circular. Una es ver qué aprovechamiento energético podemos hacer del residuo orgánico, ya sea a través de plantas de biometanización o ya sea a través de vertederos, donde lo que nos interesa es ser capaces de captar ese gas, limpiarlo e inyectarlo en la red. Y ahora mismo tenemos, pues aquí con el Ayuntamiento de Madrid, la planta un poco emblema de upgrading, y tenemos también otro proyecto en un vertedero. Y el segundo es el de plásticos, ¿vale? Entonces, a ver que estamos trabajando en dar soluciones en proyectos de reciclado, transformación, de una cadena de valor, donde al final seamos capaces de que este material plástico que estamos tratando y que estamos reciclando, esa materia prima secundaria, pueda en algún modo pues, equivalerse con la materia prima original. No sé si me he pasado, pero... Muy bien, muchas gracias, Rafael. Bueno, pues ya una vez que tienen la presentación hecha todos, vamos al debate. Lo vamos a formular de una manera como una especie de simulación en el siguiente sentido. Vamos a ver, todos nosotros, todos vosotros, todos los que están aquí, somos ciudadanos y ciudadanas, ¿de acuerdo? Pertenecemos a la ciudadanía, con independencia que seamos de empresas, de la administración, de universidades, lo que sea. Al final somos ciudadanos. Yo lo que quiero es... Voy a plantear una serie de cuestiones a cada uno de vosotros, que luego vamos a debatir, de manera que os salgáis del cuadro de donde estáis actualmente y que penséis como ciudadanos, pero a sabiendas de la experiencia que tenéis en vuestras instituciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque el objetivo es precisamente si estamos progresando o no en la implementación de la economía circular. Mi sensación es... bueno, la voy a decir, pero no tenía por qué decirla, porque es una opinión particular y que no viene al cuento, ¿no? Yo no soy el ponente. Pero sí que es verdad que venimos de una crisis económica bastante importante. Luego pasamos a una pandemia que se paralizó absolutamente toda la actividad económica. Y ahora, después de la pandemia, venimos a otra crisis económica profunda y que posiblemente, pues las noticias últimas que están en televisión, en la radio y demás, pues parece que va a ser duradera, vamos a decir, ¿no? En cualquiera de estos casos, desde el 2015, finales de 2015, que se promulgó el primer paquete de economía circular, hasta la fecha, nos hemos estado apoyando claramente en la economía lineal.
En la pandemia era economía lineal 100%. Es decir, ha habido una paralización absoluta de lo que son los principios de economía circular a nivel genérico, cuidado. También hay que diferenciar lo que se hace en la administración, ciudades, municipios, lo que hacen las empresas y lo que hace la ciudadanía, como os ha dicho antes nuestro compañero. En el caso de las empresas hay que diferenciar las inversiones que pueden hacer en economía circular las grandes empresas a las que pueden hacer las pymes. Y dentro de las pymes, las pequeñas empresas, donde la financiación es un problema muy grave y donde tenemos que desde 2019 al 2021, según la COE, han desaparecido el 13% de las pymes españolas. Pymes que además tenían personal contratado, no digo pymes sin personal. En consecuencia, creo que la economía circular se ha paralizado desde este punto de vista, su implementación a nivel genérico, se hace mucha promulgación de leyes, muchos planes, muchas estrategias, pero la realidad es que, quitando, como digo, algunas inversiones de grandes empresas, el resto yo no lo veo todavía como tal. Nos estamos apoyando en los combustibles, nos estamos apoyando en un montón de cosas y en el usar y tirar constantemente. Bien, esto es un poco la escena, el escenario genérico visto desde un consumidor, ¿vale? Que esto es lo que yo quiero, que vosotros seáis autocríticos con lo que sabéis y dar esas soluciones, ¿no? De qué podemos hacer para acercar precisamente este compromiso de la economía circular a la sociedad como tal. Y bueno, voy a empezar, por ejemplo, por Alfonso. Alfonso, yo sé que allí en Gijón vosotros estáis implantando el tema de la tarjeta para el control de lo que se echan los contenedores, con vistas al pago por generación y demás. Bueno, todo esto como ciudadano, ¿esto no es una manera de controlar a la ciudadanía de alguna manera y sacarle dinero? Probablemente es lo que como ciudadano es lo que está en la cabeza del consumidor, del usuario, ¿no? Del ciudadano. Yo creo que hemos pasado de unos cuantos años en los que llevamos concienciando y apelamos siempre a la concienciación y a ese voluntarismo, ¿no? de las personas por proteger el medio ambiente, por tener ese sentimiento de ciudad, de respetar los valores que tenemos en la ciudad. Y lo que sí podemos observar desde la parte empresarial es que las acciones que realizamos no llegan. No sé si por una parte puede ser que haga falta más necesidades de comunicación, pero sí que es verdad que en los últimos años hemos dado también un paso de la concienciación a la obligación. Hoy en día, por lo menos en nuestra ciudad, desde hace 3 años, hay una ordenanza que obliga a la separación de los residuos en origen. A día de hoy, nuestro porcentaje de separación es todavía bastante inferior al objetivo que marcaba la Unión Europea y ahora marca el Estado Nacional del 50% en el año 2020. Nosotros estamos sobre un 37%. En Asturias el 70% de los residuos van a vertedero de forma mezclada, con lo cual está claro que concienciar sí, hay que seguir, pero hace falta algo más. Hace falta legislar y igual ser también más estricto con las leyes. Nosotros en Gijón, en el último año, estamos realizando una experiencia piloto de un proyecto lo llamamos pago por generación o bonificación por separación. ¿Por qué? Porque al final también entendemos que el ciudadano ha de tener incentivos, ¿no? Incentivos. No solo vamos a obligar y penalizar, sino que hay que motivar para que las personas actúen de manera correcta y consecuente con el medio ambiente. Sí que es verdad que nuestra cultura difiere mucho de países, no voy a decir países nórdicos, también países centroeuropeos, incluso latinos, como son los italianos, que ya desde años
llevan estas políticas y sí que las tienen igual más inculcadas en su forma de actuar, pero yo creo que a nivel nacional, a nivel local, todavía hay bastante camino por hacer. Pero Alfonso, yo para rebatirte un poco, pues se le estamos echando la culpa a nosotros mismos, nos estamos echando la culpa como ciudadanos de que no hacemos bien las cosas y que falta de alguna manera concienciación. Pero sí es verdad que durante bastantes años se está haciendo una inversión muy grande en concienciación. ¿Qué es lo que falla realmente? ¿Por qué no llega a la población estos mensajes? A ver, yo creo que por un lado lo que he dicho, si recordamos todos, echamos la vista atrás hace, no sé, 20, 25 años, cuando la Dirección General de Tráfico lanzaba aquellas campañas tan explícitas, ¿no?, de cinturón de seguridad, y que todos nos montábamos en el coche y lo que menos nos importaba era ponernos el cinturón hasta que realmente vimos que había vamos a decir, una recaudación, no había ya tanta impunidad, y empezamos a concienciarnos más que en salvar nuestra vida, en salvar nuestro bolsillo, ¿no? En parte puede ser, y es duro decirlo, pero sí que parece que nos motiva el aspecto económico, ¿no? Esto me recuerda mucho en la época mía de joven. Si os acordáis el anuncio aquel que salía un conejo de los incendios forestales que decía que cuando un monte se quema, algo suyo se quema. Señor Conde. Y no dio resultado, los montes seguían ardiendo una barbaridad. ¿Cuándo se ha remitido el tema de los incendios forestales de alguna manera? Pues cuando se ha hecho una política por parte de la Administración de prevención. Yo creo que en el caso de los residuos es lo mismo. Por mucho gasto que hagamos en concienciación, que es hacer una gestión al final de la tubería, si no gastamos en prevención, desde las empresas, los comerciantes, los consumidores, la administración, etcétera, pues al final tendremos esos porcentajes enormes que van a vertederos, en mi opinión, ¿de acuerdo? Pero vamos, que es un símil que he hecho, que a lo mejor es un poco lejano y no es totalmente similar, pero bueno, que es verdad que en aquel momento seguían habiendo incendios forestales, además de los anuncios que se hacían, y hasta que no se hizo una política de prevención desde arriba, aquello no paró, ¿vale? Seguimos entonces, Ricardo. Te voy a preguntar, porque nosotros somos esclavos de nuestras palabras, y he leído en una entrevista que te hicieron que decías: en los primeros años de aplicación de la futura ley de residuos, que ya la tenemos, será muy difícil llegar a los objetivos, aunque confía que a medio plazo sí sería posible. En todo caso, se vaticina que la norma cambiará el paradigma de la gestión. ¿Qué es eso? ¿Qué querías decirnos con cambiará el paradigma de la gestión dentro de la economía circular? Me conoce hace años y creo que incluso me quiere, pero me provoca y se va a fastidiar. Vamos a ver, la situación que estamos hablando, este debate, lo estamos haciendo un año antes. Es decir, hay una inflexión a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular. Durante un montón de años hemos tenido un procedimiento de economía lineal, adobada, con marketing engañoso y con una situación donde los ciudadanos no eran libres para consumir. A partir de ahora, mucho marketing se va a caer al suelo, sencillamente porque tendrán que aparecer en los presupuestos de las administraciones el dinero que van a pagar en carácter de impuesto al vertido, impuesto a la incineración. Ya no va a valer cifras bonitas, va a tener que partir la realidad. La economía lineal no es que haya una transición a la circular. La economía circular es la asesina de la economía lineal, no la deja sitio. La economía lineal morirá porque será inviable económicamente, porque ese sobrecoste en materia de impuestos, tanto al vertido como a la incineración, hará que determinadas cosas que antes eran rentables dejen de serlo, y la naturalidad de la evolución económica hará que si un determinado material ya no es útil para envasar, se cambiará a otro. Algunos de los interesados, una gran marca ha cambiado su envase de leche
de un formato a otro, sencillamente porque ha echado cuentas. No es conciencia ecológica, es interés económico. Y no olvidemos que la economía circular no es una economía de mercado, es una economía condicionada. A partir del momento en que cambiamos determinadas cuestiones a nivel de la razón económica, eso significará que inevitablemente habrá cosas que se hacían antes porque era posible, que ya no se podrán hacer y morirán, quebrarán, cerrarán. ¿Me podéis decir cuántos videoclubs hay en vuestro barrio? Hubo un boom de los videoclubs hasta que hubo una alternativa más rentable. Y esa aplicación normativa de la ley hace que cambien los flujos económicos. ¿El problema cuál es? Que entre que nazcan las nuevas empresas que den servicios a esa economía circular, hasta que esos proyectos que tenían las empresas dentro de los cajones pero no eran rentables de forma inmediata, ahora mismo con los PERTEs, ahora mismo con esas nuevas expectativas de negocio, aflorarán esas posibilidades. ¿Cuál es el problema? Que es que desde el momento que se hace una idea empresarial hasta que se empiezan a gestionar los residuos para convertirlos en recursos, pasa como mínimo 1 año y medio, 2 años. Hay que hacer una evaluación de impacto ambiental, hay que hacer después una construcción y después iniciar un proceso de explotación. Por eso digo que a medio plazo es el camino, el único que nos queda, pero a corto plazo va a ser un serio problema. ¿Me podéis decir si la industria española está preparada para afrontar el desamiantado que establece la ley de residuos? Y de todas formas, como el ponente o el moderador puede preguntar lo que quiera y yo contestar lo que me dé la gana, os voy a plantear algo a nivel de ciudadano, ciudadano concienciado. Yo como ciudadano mandé a Correos de España una carta pidiéndole, oye, tu paquete express que tú vendes para repartir mercancías o bienes, ¿cómo contribuye al reciclaje de ese material? Y me contestó alguien muy amable, no es de fuentes sostenibles, donamos dinero para la forestación del Amazonas, no, eso es responsabilidad social corporativa. Te estoy preguntando por la responsabilidad del productor. Correos de España paga el punto verde, se lo paso a otro departamento porque no lo sabemos. Yo cada vez que oigo en la televisión un anuncio de algo que es totalmente reciclado y reciclable, se me revuelven las tripas, porque eso es mentira. Una de las cosas que tienen que cambiar para el futuro es que tiene que haber unas estadísticas y unas informaciones veraces, que no tiene que haber verdades paralelas. Y eso nos va a desnudar los presupuestos del pago del vertedero, el impuesto del pago por los rechazos de las plantas. Y tendremos que cambiar de la forma de gestionar y no quedarnos en el marketing y el colorín, porque no olvidemos que algo tan importante que ha hablado mi compañero de Gijón, que es la concienciación ciudadana, el consumo responsable, pasa porque haya una posibilidad de ejercerlo. Es que haya una posibilidad de producto cercano a granel, que haya una posibilidad de hacer las cosas como deberíamos hacerlas de una forma elegida. Y por acabar, cada vez que oigo una marca de café diciendo que sus cápsulas de aluminio son totalmente reciclables, digo, ¿y cuántas reciclas? Porque al final lo que no puede ser es que en ese sistema productivo se planteen cuestiones como certezas cuando no lo son. Y yo quiero que el que quiera consumir una cápsula de café, que lo pague, que no lo tengamos que pagar después todos a través de los precios públicos y tasas, aplicando el criterio de producción, porque es el viejo principio, yo me como un pollo, entre todos nosotros nos hemos cogido una octava parte del pollo cada uno. Por lo tanto, la responsabilidad del productor es clave para que se internalicen los costes ambientales y poder que esta economía circular tenga la financiación necesaria para que florezca. Muy bien, muchas gracias. No te voy a hacer contrapreguntas porque creo que ha estado muy claro, ¿no? Pero Ángel seguramente te quiera contestar, porque Ángel también es esclavo de sus palabras. Decía en un artículo, en una entrevista,
que Omar no critica el modelo lineal de producir, consumir y tirar, porque según él, este modelo es el que nos ha hecho a la humanidad que haya llegado a donde estamos hoy. Pero pretende que reflexionemos hacia dónde debemos ir. Claro, esto está muy bien decirlo, pero todos sabemos hacia dónde tenemos que ir, pero no sabemos el cómo. Vamos a ver, José Vicente, no saques de contexto lo que quería decir, porque yo lo que quería decir es que gracias a la economía que hasta ahora hemos tenido, pues la medicina ha avanzado, la calidad de vida, la longevidad ha avanzado. No voy a criticar la medicina del siglo XIX, pero ahora quiero la medicina del siglo XXI. Por tanto, hemos llegado a un momento que nos damos cuenta que el modelo que hasta ahora nos ha ido bien para avanzar, pues ahora está demostrando evidentes defectos o debilidades que tenemos evidentemente que poner sobre la mesa y estudiar. De todas maneras, yo me gustaría, ya que el anterior ponente ha dicho, tú pregunta lo que me da la gana, que yo te contestaré lo que quiero, pues aprovechando el consejo, yo diría que estamos hablando, y con propiedad además, mucho de residuos. Y es verdad que la economía circular originalmente nace precisamente por el problema de los residuos. Pero la economía circular lo que va es a no tener residuos. El residuo es un recurso que ha enfermado. Y es mucho mejor la medicina preventiva que la medicina curativa. Por tanto, creo que tendríamos que avanzar mucho más en las etapas previas para que el Ayuntamiento de Gijón tuviera menos residuos que gestionar y, por tanto, menos problemas. Entonces tendríamos que hablar muchísimo más de los otros temas. Y, por otra parte, pensar que España es un país de pymes. Más del 90% de la economía está basada en pequeña y mediana empresa. A mí no me preocupan las grandes empresas. Las grandes empresas tienen muy claro por qué van a aplicar los criterios de economía circular. Porque van a tener una volatilidad de los precios de sus materias primas, incluso escasez, porque como se me atranque un barco en el canal de Suez, se me crea un problema en todo el mundo, un barco, etcétera, ¿no? Porque las materias primas están en manos de muy pocos países y países que no nos dan una cierta garantía de suministro. Yo pienso que China no nos va a mandar el litio para hacer baterías, ni siquiera nos va a mandar las baterías, nos va a mandar los coches hechos. ¿Por qué va a mandarnos el litio? Entonces, esto es un tema muy importante. Si estamos hablando que España es un país de pymes, hay que ver de qué manera las pymes se involucran en este viaje. Y para eso se necesita muchísima información, hacerles ver por qué les conviene ir a un proyecto circular, y ahí tienen que intervenir fundamentalmente las entidades financieras. Más del 80% de los pequeños empresarios o emprendedores que entran con un proyecto circular en las entidades financieras salen sin financiación por falta del conocimiento del modelo circular. Y pongo un ejemplo y acabo. Si yo quiero poner una tienda de electrodomésticos, me hago mi business plan, pues lo haré yo, lo hará mi amigo economista, muy ortodoxo, voy a la sucursal del banco de mi pueblo, el director mira el business plan, se va a la carpeta de proyectos circulares, digo, de proyectos de venta de electrodomésticos, y el mío encaja y probablemente me vaya a financiar. Pero si yo voy con un proyecto de alquilar electrodomésticos y me haré mi business plan igual y voy al mismo director, verá que el business plan es ortodoxo, pero cuando se vaya a la carpeta de proyectos financiados se la va a encontrar vacía. Y a partir de ahí le va a empezar a surgir problemas. Entre otros me va a preguntar, que también se tienen que implicar las compañías de seguro. ¿Cómo garantizas tú tu negocio si el cliente resulta que no mantiene bien el electrodoméstico? Por tanto, entiendo que si nosotros de verdad queremos avanzar, que España sea circular, nos vale de muy poco el que las grandes empresas estén metidas en el viaje. Hay que ver de qué manera, entre todos, ayudamos a las pequeñas. Sí, muy bien. Siento haberte estropeado el... No, correcto. Además, no lo siento, no. Si mi función es un poco activar el tema, ¿no? Muchas gracias, Ángel.
Fernando, desde tu perspectiva también y tu experiencia, no solo desde la cátedra Reciplasa, sino desde la empresa como tal, como director técnico, ¿es verdad o qué percepción tienes dentro de lo que es la gestión operativa de los residuos? Es decir, desde el depósito, transporte, clasificación, tratamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué perspectiva crees tú que tiene la ciudadanía de toda esta gestión operativa? Es decir, ¿se cree que se está haciendo bien? ¿Se cree que se está haciendo mal? Un poco al hilo de la primera pregunta, ¿mis impuestos se están empleando de alguna forma de manera adecuada y ahora me van a exigir un pago por generación? ¿Qué percepción tenéis vosotros al respecto? Vale, nosotros la percepción que tenemos es que el problema que yo tengo por la noche es que está el contenedor lleno, la magia hace que esté vacío por la mañana, con lo cual no existe problema. Nosotros hemos organizado ciclos de conferencias que se titulan El valor de la basura, porque creemos que es un recurso. La ciudadanía no tiene la percepción, como no sé que yo ya pago, ¿por qué tengo yo que reciclar si yo ya estoy pagando? O si no lo hace mi vecino, ¿por qué tengo que hacerlo yo si voy a pagar lo mismo que él? Entonces, yo creo que al final, para el ciudadano, el problema de la basura no existe mientras que se recoja todos los días. Empieza a existir cuando hay una huelga de basura y el contenedor está lleno hoy y está lleno mañana, y ya salen las noticias de que hay no sé cuántas miles de toneladas en la calle, la gente diciendo que huele fatal, que hay ratas, que no sé cuánto, y en ese momento es cuando la gente se conciencia de que efectivamente la basura es un problema. Nosotros estamos impulsando la recogida selectiva, por ejemplo, de materia orgánica, la separación en origen a través de charlas, de conferencias, y ayudando a los ayuntamientos en base a unas subvenciones que les damos. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo siempre he comentado, que es lo de la tarjeta y la demás, yo es que creo que la tarjeta debe ser para el que quiera. Es decir, si todos los de aquí tenemos una tarjeta y no todos queremos hacerlo, no saldrá bien. Pero si yo voy y me apunto y me das la tarjeta, yo lo voy a hacer bien. Y a mí sí que me puedes bonificar porque yo renuncio a mi protección de datos para que tú sepas lo que yo hago. Con lo cual yo sí que quiero que me bonifique. Pero si la tarjeta la tenemos todos, el problema sigue siendo el mismo que apretar con el pie y tirar el... Entonces yo creo que habría que darle una vuelta, explicarle a la gente que puede pagar menos si lo hace bien, y que si no lo hacemos bien nos va a costar no un poco más, nos va a costar mucho más. Muy bien. Pues está aclarado. Muchas gracias por la experiencia que has volcado. Otro aspecto interesante, Miguel, lo hemos hablado anteriormente. Todos los que estamos aquí, posiblemente, si preguntáramos qué es la economía circular, más o menos podríamos dar una definición aproximada, ¿no? O por lo menos saber lo que es, ¿no? Y lo que significa como tal. Pero yo le decía a Miguel que hay una cierta lejanía entre el concepto como tal y la sociedad en general. Nosotros estamos metidos en el tema, pero realmente luego la sociedad, decía yo, paramos en una parada de autobús cualquiera o de metro, una estación de metro, y al azar cogemos a 3 personas, un hombre, una mujer, una niña, un niño, lo que sea, y le preguntamos, oye, ¿sabes lo que es la economía circular? Y posiblemente ponga cara de póker. Es decir, no cala realmente en la sociedad, en el propio mundo periodístico, en los grandes medios de comunicación, tampoco se tiene claro lo que es el concepto y demás. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿O hay alguna solución o estoy confundido con lo que estoy diciendo? Pues por hacer un poco el Ricardo Luis, no para contestar lo que yo quiera, sino para... no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque una cosa es que nosotros utilicemos un lenguaje y lo sepamos identificar una cosa u otra. Yo sé que me duele, yo por ejemplo tengo ahora mismo un esguince de rodilla, pero no recuerdo el nombre del músculo en concreto que se me ha estropeado. No quita que tenga el esguince de rodilla. Entonces, exactamente igual. Probablemente no sabemos el conjunto de la ciudadanía qué es la economía circular, no sepamos definirlo, pero lo aplicamos. Esto es la realidad. Y los datos, yo soy un amante de los datos, porque muchas veces tomamos decisiones en función de nuestra percepción de las cosas individual. Los datos nos dicen otra cosa. Nos dice, por ejemplo, que el 80% de los hombres y mujeres de España, los ciudadanos, están muy concienciados. Y esto es así. ¿Concienciado significa comprometido que actúas? No. Pero concienciados sí. Y esto nos lo dicen todos los datos. El 20% yo digo irónicamente que son los cuñados, que son
los que cogen y dicen yo no reciclo porque luego todo se junta. Bueno, son los que aparcan en una plaza de aparcamiento de minusválidos o discapacitados porque son 5 minutos. Es un perfil de personas. Pero el 80% estamos concienciados. A veces con cosas que no se corresponden con la realidad. Por ejemplo, esta ola de calor que tenemos ahora tiene que ver con el cambio climático. ¿Aisladamente siendo serios? No. Si lo vemos en una tendencia, probablemente sí. Pero todos sabemos que eso es lo bueno, que hace años yo iba a mi pueblo, y una persona mayor, y me bañaba en el río en agosto, y ahora ya no. Todos sabemos esos pequeños casos que vemos que las cosas han cambiado. Resultado en cifras, daba esto. Lo bueno de los medios de comunicación es que ellos miden la audiencia para ver qué publicidad ponen. Pero esa información, cuando nos retorna, nos da información muy buena. Hoy en día, absolutamente todos los medios de comunicación tratan temas medioambientales. Hecho por chavales que son periodistas, que tienen la misma información que cualquiera en la calle. Y le llaman economía circular, y si me permitís, pues ser muy malo, como estamos haciendo aquí en el 80%, hablando de la basura, que es el final de la economía circular. Antes de cómo hacemos con los residuos, tendremos que ver reducir, ecodiseño, etcétera. Pero hay mucha gente que dice, yo soy ecologista porque reciclo. Me alegro mucho, pero hay más cosas además que reciclar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dan las audiencias de los medios de comunicación? Nos dan dos cosas muy buenas. Primero, que cuando se tratan temas de medio ambiente, de alimentación o de salud, la audiencia sube y se queda. Esto en un medio de comunicación es oro puro. Por eso todos tratan temas medioambientales. Quiere decir que tenemos interés en tener información. Y además, ¿por qué lo tenemos? ¿Quiénes lo tienen? Pues también los datos nos dicen que un 60% son mujeres, un 40% son hombres. Y también nos dicen que un 65% son mayores de 50 años. Y los jóvenes, que antes lo comentábamos, los jóvenes tienen los niveles de concienciación más altos y los niveles de aplicabilidad de esa concienciación más bajos. Poníamos antes un ejemplo, un joven que puede hablar sobre preservar la ballena azul, es el que viene del instituto, se quita el pantalón vaquero con un solo uso y los más guays lo meten en la lavadora, los menos lo tiran en el cuarto y volverá por una acción de magia limpio. Son 2.000 litros más de agua por ese gesto no bien realizado. O compran 2 pantalones por el precio de uno, puedo decirle aquí el efecto primar, iba por un pantalón, me llevo 3 y nos dura un año. En los últimos 15 años la ropa ha aumentado, la que tenemos un 60% y nos dura la mitad de tiempo, un 50%, un año. Principalmente los jóvenes. Este es uno de los retos, y por eso lo digo, el reto es pasar de la conciencia a la acción en todo ello. Este es un reto que tenemos todos, y por ser también un poco disruptivo, estamos hablando, y perdón, creo que eso es parte, incentivar al que lo hace bien. Estamos en el 2022. Si alguien dijera, vamos a incentivar al que respeta los límites de velocidad en autopistas, diríamos, hombre, por favor, pues exactamente igual. Y los estudios nos dicen, ¿verdad?, que casi el 80% de los ciudadanos nos dicen que quieren que se penalice al que lo hace mal. Yo estoy harto, y yo creo que debemos de estarlo todos, que vaya al campo y me digan, gracias Miguel, qué guay eres, me has tirado la lata en el campo. Hombre, que soy un cerdo, pero con perdón si la tiro. Habrá que ponerme una multa de caballo si lo tiro allí. Pero no hay que darme un beso para decirme, Miguel, la ecología y tú sois uno. No, esto se llama ser un guarro. Y lo es ahora y antes, hubiera reciclaje o no lo hubiera. Entonces creo que hay que cambiar alguno de los indicadores, porque el reto también está en que hay alguien que no sepa que no se deben de tirar ya no los envases, sino cualquier cosa al suelo. Hace falta que el Ayuntamiento de Fuenlabrada o el de Gijón diga, vecinos, no tiréis al suelo que se ensucia. Sería una campaña un poco estúpida. Otra cosa es que haya contenedores suficientes, que se recojan bien, etcétera, etcétera. Pero no tiene sentido, con lo cual creo que también hay que ser valientes. Alguna de las claves es valentía, que creo que es muy importante, voluntad, que decía Al Gore, que era el recurso más escaso en el planeta, la voluntad política para hacer las cosas, y no pasa nada con regañar a los ciudadanos. Y finalmente, y quizás por echar ahí un cabo, puestos a decir cosas que me había apuntado, durante la pandemia, aparte de los sanitarios y todos los sectores que todos aplaudimos, agradecimos, no faltó ni un solo día de recogerse la basura. Se trató en las plantas de tratamiento y se trató correctamente. Tuvimos suministro de energía eléctrica, tuvimos suministro de agua y tratamiento de aguas. Son esos héroes ocultos que hacen que aquí las cosas funcionan. Y estamos hablando de los últimos 25 años, pero funcionan en general. Sí. Entonces a veces somos muy autocríticos y por eso me gusta poner los datos por encima de la percepción. No estamos nada mal. Entonces, ¿aplicamos los criterios de economía circular? Si tuviera que resumir, sí, pero sin saber que se llama así. Muy bien, correcto.
Yo creo que el problema es de comunicación, como habíamos dicho al principio, y sobre todo emplear las palabras llanas y que todo el mundo entienda lo que significa, porque muchas veces hablamos a nivel técnico, como decía él, que los ingenieros hablamos de otra manera y que no llegamos al público en general. Pero sí es verdad, pero para eso están los divulgadores, de alguna forma, para traducir eso, ¿no? y que el público en general sepa lo que significa, ¿no? Bien, nos queda también un aspecto muy interesante, ya hablando de aquí de Madrid, el caso de David. David coordina el Centro de Innovación en Economía Circular, que se va a poner en marcha, pero a mí me gustaría preguntarle qué va a significar ese centro para Madrid, para la ciudadanía de Madrid y, sobre todo, para promocionar esta economía circular precisamente en Madrid capital. ¿Qué significaría este centro? ¿Qué va a significar? Y otra cosa, si nos puede dar una noticia de cuándo se va a poner en marcha, sería fabuloso. Ya quisiera. Empiezo por el final. En marcha está en parte. Digamos, nosotros la licitación o las distintas licitaciones que le afectan a la puesta en marcha, la principal ya está adjudicada. Otra cosa es que, digamos, estamos en una fase de despegue lento porque el espacio se están rematando algunos detalles. En principio la obra está finalizada y estamos, digamos, en la fase que administrativamente se llama de formalización de la adscripción, porque bueno, no os voy a contar aquí los rollos administrativos que todo esto conlleva, pero como tal la licitación, el equipo de gestión, eso está adjudicado y ya está funcionando, está en la fase de desarrollo y afinamiento de todas las propuestas de estrategia de funcionamiento, toda la mecánica de diseño de los planes y programas que hay que hacer, que además teníamos un plazo de 3 meses y eso más o menos está ya a punto de caramelo. El edificio tal cual, el edificio principal, pues está a punto de ser inaugurado y luego hay una parte de parcela que ya veremos. Debería hacerse ahora, pero bueno, nunca, como yo digo, las noticias son completamente felices. ¿Y cara al futuro? ¿Qué líneas de trabajos hay? De cara al futuro, digamos, hay básicamente, os decía antes, dos. El centro lo que pretende es ser un sitio donde se activen propuestas de soluciones empresariales. Unas, básicamente, tendrán que ser nuevas, lo que yo llamaba antes la parte más startupera, la parte más innovadora, es decir, y eso no queremos que simplemente se realice desde un punto de vista donde la gente que está en el negocio de la economía circular o que se quiere meter sobre todo en el negocio de la economía circular vaya a recibir una serie de formación genérica empresarial, que eso pues la darían en cualquier sitio, el propio ayuntamiento, y hay muchas entidades en Madrid que les van a asesorar de cómo desarrollar su proyecto empresarial. La clave está en lo que nosotros llamamos el propio asesoramiento tecnológico, es decir, que, pongo un ejemplo, que un grupo de chavalas, en sentido genérico, de la Escuela de Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, pues haya 3 personas que estén con un proyecto, que quieran prototiparlo. Nosotros, el centro tiene un Fab Lab y no simplemente les vamos a apoyar en la realización, digamos, del itinerario clásico de los emprendedores, sino que pretendemos acompañarles precisamente en la fase de prototipado y puesta en marcha y validación del artefacto, del propio proceso productivo. Nosotros pretendemos que se esté muy vinculado al propio proceso productivo. Y también hay una segunda fase, una segunda parte de la oferta, que es nosotros a través de una serie de programas, pero también de líneas de subvenciones, vamos a apoyar financieramente lo que llamaba yo antes la reconversión de hacer su proceso productivo desde una economía lineal a una economía circular. Esto puede ser, como un ejemplo, los mercados de Madrid, y no me voy a cortar,
reciclan menos que cualquier familia media madrileña en su casa. Bueno, es decir, hay un campo fácil que encima, para colmo, hay buena parte de la competencia municipal, porque es que simplemente con que se separase un poquito ya tendríamos una gran ventaja. Es decir, pero digamos, hay otra serie, digamos, nosotros lo que pretendemos es acompañar a las empresas con apoyo financiero, desde la realización de diagnósticos hasta la financiación de parte de la inversión, para que, digamos, presenten sus modelos de cómo yo, desde el ecodiseño o desde la optimización de la cadena de valor, y ahí quería hacer un piso a un comentario de un compañero anteriormente, que las pymes son importantes numéricamente. Sin embargo, el papel estratégico y el papel tractor, y en última instancia la aportación al PIB, es fundamentalmente de las grandes empresas. Y quiero resaltar que las grandes empresas son muy importantes por eso, lo que acabo de decir, por el efecto tractor y porque condicionan el conjunto de la cadena de valor, y saber cómo estructurarla y cómo hacer reingeniería de procesos en esa cadena de valor afectará muchísimo tanto a las propias grandes empresas como sobre todo a todas las pymes participantes en esa cadena de valor. Es un sine qua non que contemplemos que es que el conjunto está indisociablemente unido. Es decir, en la mayoría de las pymes trabajan dentro de una estructura que básicamente está controlada por grandes empresas, pero es que eso es así. Tenemos que incidir en todos los actores. Ya. ¿Nosotros qué pretendemos? Es decir, bueno, nuestros objetivos son muy modestos. No somos el área de medio ambiente, que siempre lo digo, y nuestro trabajo está en incentivar que las empresas varíen su modelo de negocio. En algunos casos será, valga la redundancia de nuevo, incentivada por ayudas, pero otros casos será simplemente porque la validación de sus modelos les demuestre que a medio largo plazo les son más rentables económicamente, y eso me importa mucho destacarlo. Es decir, para que la economía circular, para que la generación de residuos, para que haya una economía más sostenible, es sine qua non que a medio plazo, y no digo a largo, pero como mínimo a medio, sean rentables económicamente. No habrá inversiones si no se asocian a una percepción de una mayor rentabilidad. Vale, muchas gracias, está claro. Ya nos queda muy poquito tiempo, pero tenemos dos personas todavía que nos pueden decir alguna cosita más, y luego pues dar un turno a los aquí presentes pues si quiere hacer un par de preguntas a alguno de los ponentes o en general. Mariano, desde la asociación que tú estás o diriges, entiendo que la mayoría de las empresas son pymes, ¿entiendo? No. ¿No? No. ¿Hay grandes empresas? No, como he comentado, son empresas top a nivel mundial, básicamente. Claro. Está aquí Rafael, representando a Precero, trabajando en Europa. Claro, que son supongo que secciones o direcciones distintas dentro de las grandes empresas, ¿no?, que participan. TCC, Urbacer, Acciona, muchas de las que están aquí, de expositores, y que trabajan no solo en el tema de residuos o de limpieza viaria o de recogida, sino tratamiento de residuos, incluso energía. Bueno, pues entonces el hidrógeno, biogás, hasta... Te planteo la pregunta de otra manera entonces, porque claro, yo pensaba decir cómo actúan hacia el exterior en economía circular, pero ahora te lo voy a plantear. Estas empresas asociadas, desde tu punto de vista, sin entrar en detalles particulares de cada una de ellas y demás, ¿cómo aplican la circularidad dentro de sus propios procesos? Porque claro, tendrán que dar ejemplo. Vamos a ver, lo llevan, algunas están constituidas hace más de 80, 100 años, y digamos que son las precursoras en la aplicación de economía circular. O sea, es algo que vienen predicando con el ejemplo básicamente de su nacimiento. Su objeto social básicamente era trabajar para la economía circular o para establecer criterios de economía circular. A mí ha habido una pregunta que has hecho: ¿qué podemos hacer todos para alcanzar los objetivos que establece de economía circular? Que yo creo que debería ser en el fondo el debate de esta
esta reunión. Yo creo que tenemos que empezar por dar ejemplo todo. Desde las administraciones públicas, las primeras. Segundo, las empresas, evidentemente. Tercero, los medios de comunicación para llegar a concienciar a los ciudadanos. Que ya digo que no debe ser una obligación, debe ser una cuestión de educación, de responsabilidad. A partir de ahí, tenemos unos objetivos normativos muy claros. Nos ha establecido Europa, viene la ley de residuos. Entonces, el problema es que en este país se soporta con el papel todo. Claro. Y la pregunta está, ¿vamos a conseguir alcanzar esos objetivos que nos fija la Unión Europea y la ley de residuos y suelos contaminados? Pues evidentemente no. Has dicho tú que en Asturias se estaba vertiendo hasta un 70% de puesto en vertederos. Es una aberración. Es una aberración. Pero en el conjunto de España es un 51%, lo cual es otra aberración. Hay 8 países europeos que ya están por debajo del 10%. 8. Es igual. Es igual. Es que, vamos a ver, se está estigmatizando la valorización energética cuando verter contamina 7 veces más que hacer valorización energética. Y si aplicáramos tecnología, a lo mejor conseguiríamos biogás que sería inyectable a vehículos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Pues es muy sencillo. Copiar a los países europeos que lo han hecho. Invirtiendo en plantas de tratamiento. Invirtiendo en nuevas tecnologías. Mejorando las existentes. Mejorando las recogidas separadas. Inversión, en definitiva. Claro, inversión. Vamos a ver, al ciudadano le puedes decir, recicla, separa, pero, perdón por la expresión, coño, si luego vas a datos de Asturias, ¿para qué? ¿Para qué? Hay que hacerle ver, primero, que es una cuestión de educación, segundo, de responsabilidad, y tercero, que esos residuos no van a ser residuos, van a ser materias primas, y como bien habéis dicho, esas materias primas van a servir, si se tratan, se convierten en materias primas a que se reduzca la huella de carbono, a trabajar contra el cambio climático, a generar puestos de trabajo en este país, a cumplir los objetivos. Y en eso teníamos que trabajar todos. Porque ahora, como muy bien ha dicho Ricardo, ¿vale? ¿Qué va a pasar con el impuesto? ¿Qué va a pasar con el impuesto? Con la responsabilidad del productor. Quien contamina paga, es un principio básico, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Bueno, pues evidentemente hay que intentar contaminar menos, reducir la contaminación y que no se cometa residuo ni que vaya a vertedero, sino que se produzca en materia prima, que se generen puestos de trabajo aquí, que se creen pequeñas empresas, que las empresas grandes hagan detractores a esas empresas, pero para eso las administraciones, y da igual que sea la central, que sean las autonómicas, que sean las municipales, porque aquí no se libra ninguno, la responsabilidad de los residuos municipales es de los municipios, según la ley. Pero claro, los objetivos de país son del Estado. Y la competencia ejecutiva es de las comunidades autónomas. Hay que pedir la responsabilidad, que prediquen por el ejemplo. Entonces, hay que hacer inversiones. Sin inversiones no se van a conseguir los objetivos. ¿Estamos mejorando? Sí, podemos mejorar separando, haciendo más efectivas las recogidas, estudiando las rutas, aplicar cuestiones tecnológicas o informáticas para reducir la huella de carbono, haciendo más eficaces esas recogidas, con menos número de desplazamientos. Están haciendo nuestras empresas. Pero necesitamos mucho más cosas. Y luego hay que hacer ver al ciudadano que cuando está separando y se trata ese residuo y se convierte en materia prima, se va a ahorrar de ese impuesto municipal una parte, que se van a crear puestos de trabajo, que la calidad del aire de ese municipio va a ser mejor, pero eso lo tenemos que vender todos. Correcto. Tenemos que vender todos, pero quien tienen que predicar por el ejemplo, las primeras, que es su obligación constitucional, son las administraciones, y tienen que invertir. Si no se invierte, no vamos a conseguir objetivos.
Estamos al 51%, depositando en vertedero un 51%, y me parece que reciclando un 37%, si no me falla la memoria, ¿no? Muy bien. Y tenemos que bajar del 10% de depósito en vertedero. Sí, claro. Bueno, pues... Muchas gracias. Yo creo que sí, que tienes toda la razón y se ha tocado el tema de la financiación y de las inversiones, clarísimo, van por ahí los tiros. Y ya la última pregunta es para Rafael San Martín. Te la voy a hacer doble. En el primer sentido, yo creo que es más técnica, si se quiere, es el tratamiento de la materia orgánica para convertirla en biogás. ¿Qué necesidades o qué parámetros tienen que ser viables para que ese biogás se pueda meter en la red de gasística, por ejemplo? ¿Qué perspectivas hay de plantas en España, etcétera? ¿Cuál es tu percepción o la percepción de tu empresa? Y la segunda es esto que has comentado antes, que también he leído, ¿no? Que habéis promovido un proyecto de una granja de insectos para degradar plástico, me parece así, o algo parecido. ¿Consideráis que eso es reciclaje dentro de economía circular? La primera sería, la segunda es un poco más de curiosidad, ¿eh? A ver, en relación a la primera, el biogás que estamos produciendo puede tener dos orígenes. Puede venir de residuo orgánico recogido de manera separada, ya sea industrial o doméstico, y haciendo un proceso de biometanización, y ese biometano que tenemos, un proceso de upgrading, que llamamos, y convertirlo en biogás e inyectarlo en la red. ¿Qué necesitamos a partir de ese momento? Para ese momento, uno, los flujos, ¿vale? Es decir, tenemos flujos garantizados, que haya un tamaño mínimo de estas plantas. Estas plantas, pues, tamaño mínimo puede estar en torno a las 15.000 toneladas, 30.000 toneladas año, y ese es un requisito de economía de... Necesitas también necesitamos quizás el impulso a este biocombustible, de manera que se doten las infraestructuras necesarias. Infraestructuras del transporte de gas o de distribución de gas. Entonces, en ese sentido, hay empresas del sector energético que están de un papel relevante, pero sí que creemos que sería positivo un impulso a nivel de gobierno. Los porcentajes de consumo de gas natural, si lo entendemos, que podrían ser suplidos con biogás, pues son muy altos. Ayer mismo había un artículo no sé si en Expansión o en Invertia, que marcaba unos objetivos realmente ambiciosos de hasta dónde se puede llegar. Cuando comparas eso con la realidad que tenemos, digamos que es un choque importante. Y sobre todo cuando lo comparamos con otros países de nuestro entorno, ¿vale? Países como que a lo mejor Francia, que apuesta por la energía nuclear, pero apuesta muchísimo por el biogás. Entonces, quizá lo que necesitamos es, lo primero, que la gente entienda que esto es un residuo que si no se trata, pues sabemos cómo va a acabar. La alternativa es que puede ser una fuente de energía renovable, ¿vale? Y que son proyectos viables. Son proyectos viables, nosotros creemos que estamos participando, modelo todavía un poco adelantado, en iniciativas privadas, donde lo único que queremos es captar flujos, porque las inversiones que vamos a calcular creemos que se pueden retornar durante la vida del contrato. Y luego decíamos también de gas de vertedero, pues ya hay tecnologías donde ese gas que a día de hoy se estaba llevando simplemente para un uso térmico, se puede limpiar, se puede depurar y del mismo modo se puede inyectar en la red. Lo cual no voy a decir multiplica por 2, pero casi. En relación a las plantas de insectos, principalmente están orientadas al residuo orgánico. Ya las plantas de insectos, pues las plantas de larvas, es una planta importante en California, lo que hacen es, digamos que se comen ese residuo orgánico, y lo que tienes a continuación pues son fertilizantes de alto valor añadido que puedes poner en el mercado y que en sí, como decía, pues son esas materias primas secundarias que pueden competir con las primarias. Entonces, creemos que los dos tipos de tecnologías son importantes y que pueden ser dos vectores de crecimiento de la economía circular en España. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, yo creo que habéis visto una visión general de cada uno de los temas. Si queréis hacer alguna cuestión, alguna pregunta, plantearla. ¿Sí? Un par de preguntas, muy rápidas. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Clara Medina, soy arquitecta, urbanista e investigadora. Me han ido surgiendo muchas preguntas que he ido apuntando, me voy a quedar solo con dos para no acaparar.
La primera es para David, que ha estado hablando de que ellos están sacando este centro de economía circular desde el área de economía. Ya ha mencionado, no somos el área de medio ambiente. Entonces pregunto, ¿y cómo se está colaborando entre estas dos áreas? Porque entiendo que para un proyecto así tiene que haber una colaboración estrecha entre esas áreas. Y para Rafael, sobre esto último que ha estado comentando del biogás, me preguntaba... Yo me acuerdo en mi proyecto fin de carrera yo planteaba una microgeneración de aprovechamiento del residuo orgánico a través de digestores a nivel parcela. Eso era idealista porque era un proyecto teórico, pero me pregunto, en esto de la generación del biogás y de la regeneración del residuo orgánico, ¿estas plantas se están pensando desde el punto de vista de la generación centralizada de la energía o va más en la línea de que puedan ser puntos de generación distribuida? Igual que en la energía eléctrica se habla de los paneles solares que cambian totalmente el paradigma de la generación eléctrica, si con el biogás existiría esa opción también de diversificar y de expandir en el territorio esa generación de gas. Coge el micro, si no. Pues ya con el micrófono. No, ya. No, con el micro. A tu primera pregunta, la respuesta es sencilla, aunque tiene su complejidad. Es decir, cuando insisto en que somos el área de economía y no el área de medio ambiente, es porque no somos la entidad encargada de la regulación normativa. Es decir, nosotros no somos los encargados de los procesos de recogida y gestión de basuras, ni siquiera, por ejemplo, de la regulación normativa desde el punto de vista de contratación de la compra pública sostenible. Ahora, como en nuestro intento de gestionar la formación de un ecosistema, somos perfectamente conscientes de que, aunque en nuestro target fundamental está la generación de modelos de negocio, esa generación de modelos de negocio en buena parte tiene vasos comunicantes con la regulación normativa. Es decir, nosotros desde el punto de vista práctico colaboramos perfectamente con nuestros compañeros y compañeras de la Dirección General de Residuos, o también con la parte de medio ambiente que se encarga de movilidad, o con la Dirección General del Parque de Valdemingómez. Es decir, a nivel de ecosistema, la parte institucional, entre otras cosas, porque nos conocemos bastante y en esto siempre que las relaciones personales sean fluidas es un buen punto de partida, eso funciona bien. Ahora, es decir, la generación, el objetivo final, aparte de transformar el tejido económico, precisamente está que en ese proceso de transformación haya un proceso de incidencia que fuerce, que reclame al conjunto de las administraciones las transformaciones normativas y la implicación proactiva necesaria, no simplemente, digamos, una posición, soy un gestor de un servicio público y ya veremos cuándo me toca, cuándo está una tecnología madura para que entonces el pliego de condiciones ya recoja, lo adapte a lo último. Es decir, pero eso es un proceso que poco a poco, por eso digo la parte de las dificultades, que eso es un proceso que yo creo que no hay nadie en el mundo que lo tenga resuelto ni que tenga un modelo perfecto de interrelación. Esto es un poco ir paso a paso y nada más. Vale. ¿Escucha? Vale, en relación a la pregunta, que me parece muy acertada, sí que estamos trabajando en ello. O sea, sí que es cierto que a día de hoy el proyecto un poco bandera que tenemos es en Madrid, donde inyectamos directamente la red de transporte, pero sí que creemos en este modelo de generación distribuida que indicas. De hecho, creemos que puede ser una herramienta que puede incluso ayudar a vertebrar zonas geográficamente con una población menor. Entonces, el reto que tenemos ahí, el tamaño de planta, pues sí que es importante, sí que creemos que hay unos mínimos que puede haber,
y luego tiene también los requerimientos de la inversión en la infraestructura de distribución. Entonces, pero sí que estamos analizando proyectos en los cuales entendamos que yo puedo tener un foco, que es donde estoy generando ese biogás, y soy capaz de distribuirlo, no transportarlo, distribuirlo a otros puntos consumidores. Entonces, el reto que tendremos ahí es cómo somos capaces de casar la oferta y la demanda de manera que ese gas que estamos produciendo se vaya a cubrir, va a tener una estabilidad. Pero sí que estamos trabajando en ello y creemos que, insisto, que en zonas que a lo mejor menos industrializadas o menos, con menos densidad de población incluso puede ayudar, puede ser un pequeño motor de generación de empleo e inversión. Muy bien, pues muchas gracias a todos y simplemente yo creo que como conclusión, para dar paso a la siguiente mesa, decir que a la vista de lo que habéis comentado, que efectivamente se está haciendo economía circular de una manera larvada, tal vez desconocida para el 80% de la población que lo hace, y que el futuro es un futuro imperfecto pero ilusionante. Yo creo que esa es la conclusión, porque efectivamente falta financiación, falta inversión. Yo creo que se irá haciendo. Estamos ahora en un bache bastante importante, pero eso no significa que perdamos el objetivo final. Y como habéis comentado, no sé si llegaremos al 2030 como tal o al 2035, pero al menos se intenta y se va en la senda y en el camino que es lo correcto. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestras aportaciones y mucho ánimo también. Queda mucho trabajo. Bueno, la siguiente ponencia ya, tomar posesión, que si no se nos echa el tiempo encima.